En esta ocasión vamos a hablar acerca de las propiedades de las raíces de ecuaciones de segundo grado. Entonces, cuando hablamos de propiedades vamos a hablar específicamente acerca de la suma de raíces y el producto de las raíces, ¿no? Entonces, vamos a empezar diciendo, vamos a empezar de la ecuación general de segundo grado. Entonces, como ustedes recordarán, la ecuación general de segundo grado es ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Esa sería la ecuación general de segundo grado, ¿no? Entonces, a partir de aquí vamos a ir haciendo todo el trabajo para este tema. Cuando hacíamos la deducción de la fórmula general, habíamos visto que para un mejor manejo es conveniente tener como coeficiente del término de segundo grado 1, ¿no? O sea, entonces es conveniente que a siempre sea 1. Para ello, ¿qué hacemos? Vamos a dividir toda la ecuación entre a. De esta manera vamos a hacer que se divida y vamos a tener por coeficiente 1, ¿no? Entonces esto divide entre a, esto también divide entre a, todos los términos divididos entre a. En sí lo que estamos haciendo es encontrar una ecuación equivalente, ¿no? sin variar en realidad la esencia de la ecuación. Lo que tendríamos entonces es a dividido entre a 1, ¿no? El coeficiente 1 que estamos buscando. Entonces tendríamos 1x al cuadrado más b dividido entre a, x más c dividido entre a, igual a 0 dividido entre a, 0, ¿no? Entonces esta sería nuestra nueva forma de la ecuación de segundo grado, que en esencia vendría a ser lo mismo que esto, ¿no? Solamente está representado con coeficientes de fracciones equivalentes. Bien, entonces vamos a pasar a lo que son las raíces. ¿Qué habíamos dicho que son las raíces? Las raíces son los resultados de la ecuación de segundo grado. Es decir, toda ecuación de segundo grado habíamos dicho que tiene dos resultados, ¿no? Que son los puntos que se intersectan en el eje de las abscisas. Entonces, habíamos hecho la deducción de la fórmula general para encontrar estas raíces. Entonces, una de las raíces es x1, ¿no? Que tendría como valor, si tomamos la ecuación general como punto de partida, x1 valdría menos b más raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Eso es sobre 2a. Esa sería nuestra primera raíz. La segunda raíz, x2, sería igual a menos b. En este caso aquí estaba con más, ahora con menos. Raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Todo esto sobre 2a. Estas serían nuestras dos raíces de la ecuación general de segundo grado, ¿no? Los dos resultados que obtenemos al despejar x. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de la suma de las raíces. ¿Qué obtenemos al sumar? ¿No? ¿Qué obtenemos? Al sumar las dos raíces, es decir, la suma de las raíces. ¿Qué estamos diciendo en otras palabras? Que vamos a sumar estos dos resultados, es decir, x1 más x2, ¿no? Serían la suma de los dos resultados. Vamos a reemplazar el valor de las raíces por los resultados que tenemos, ¿no? Entonces x1 sería a menos b más raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Todo esto sobre 2a. Ese sería el valor de x1. Más x2. Tenemos allá el resultado. Reemplazamos menos b menos
raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Todo esto sobre 2a. Entonces de esta forma estuviéramos sumando, ¿no?, las dos raíces. Vamos a resolver esta suma, ¿no? Como podemos ver, tienen el mismo denominador, lo que sería suma de fracciones homogéneas. Lo que hacemos es copiar el denominador 2a y sumamos los numeradores. Menos b más raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Como tiene un signo más, no cambia nada. Entonces copiamos menos b menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. ¿No? Esa sería la suma de los numeradores. Empezamos a resolver. Entonces, en el numerador, ¿qué tendríamos? Menos b, tendríamos menos 2b. Más raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Son números opuestos, se simplifica. Entonces tendríamos sobre 2a. Dividimos mitad 1, simplificamos. El resultado final que obtenemos al sumar las dos raíces sería menos b sobre a. Ese sería el resultado de la suma de las raíces, ¿no? Sería nuestro resultado al sumar las dos raíces. Entonces lo vamos a copiar por acá y vamos a indicar: la suma es igual a menos b sobre a. Vamos a indicar. Ese sería con respecto a la suma de las raíces. Vamos a pasar al producto de las raíces. Entonces, teniendo las raíces x1 y x2, lo que vamos a hacer es multiplicar x1 por x2, producto de las raíces. Vamos a reemplazar x1 por el valor que tenemos, menos b más raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a multiplicado por x2 menos b menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Este sería reemplazando las raíces. En la multiplicación de fracciones lo que hacemos es multiplicar numerador con numerador, denominador con denominador. Al multiplicar numerador con numerador nos podemos dar cuenta que tenemos los mismos números. Acá tenemos menos b, acá tenemos menos b. Acá tenemos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. La única diferencia estuviera en el signo del medio. Entonces sería un producto de un binomio de binomios conjugados. Producto de binomios conjugados nos da como resultado una diferencia de cuadrados, donde menos b al cuadrado menos el otro cuadrado sería raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac al cuadrado, ¿no? Diferencia de cuadrados. Sobre 2 por 2, 4. A por a al cuadrado. Bien, vamos a resolver las potencias. Menos por menos, más. B por b, b al cuadrado. Menos. Antes del menos vamos a simplificar esto. El cuadrado con la raíz se nos va. Y signo menos delante del paréntesis hasta que todo lo de dentro cambie de signo. Entonces vamos a tener menos b al cuadrado. Menos 4 se convertiría en más 4ac. Todo esto sobre 4a al cuadrado. Acá tenemos dos números opuestos, b al cuadrado menos b al cuadrado, 0. Tendríamos 4ac sobre 4a al cuadrado. 4 entre 4 a 1.
a dividido entre a con a del denominador se nos va y nos quedaría como resultado c sobre a. Ese sería el resultado de multiplicar las dos raíces, o sea, el producto de las raíces nos da como resultado c sobre a. Lo vamos a anotar igual que la suma acá. El producto entonces es igual a c sobre a. Realizando un análisis de los resultados que hemos obtenido, podemos ver que el producto c sobre a es igual al término independiente de la ecuación de segundo grado, c sobre a. Nos da el mismo. Y la suma de las raíces nos da al coeficiente del término de primer grado, pero con el signo cambiado. La ecuación tenía un signo positivo y la suma de las raíces nos ha dado con signo negativo, ¿no? Entonces está con el signo cambiado. Para igualar a b sobre a positivo, vamos a multiplicar, en este caso, ambos miembros de esta ecuación por menos 1. Multiplicando por menos 1 tendríamos entonces menos, más por menos, menos. La suma es igual a menos por menos, más b sobre a. Entonces ahora tenemos, ¿no?, b sobre a positivo, b sobre a positivo. Es igual a la suma pero con signo cambiado. Eso es lo que nos vamos a recordar siempre. Entonces, en realidad, el producto de las raíces sería igual al término independiente. Y la suma sería igual al coeficiente de primer grado, pero con el signo cambiado. Entonces, ¿cómo escribiríamos reemplazando lo que hemos encontrado en la ecuación de segundo grado? Tendríamos lo siguiente: x al cuadrado, ¿no? Estamos copiando el primer término. B sobre a es igual a la suma de las raíces, pero con el signo cambiado. Copiando. Es igual a la suma de las raíces, pero con el signo cambiado. Multiplicado por x. Más c sobre a. C sobre a sería igual al producto. Igual a 0. ¿No? Entonces, en cualquier ecuación, el término independiente es igual a la multiplicación de sus resultados y el término de primer grado, el coeficiente del término del primer grado es igual a la suma de los resultados, pero con el signo cambiado. Dicho de otra forma, más explícita quizá, tendríamos x al cuadrado menos, ¿no?, con el signo cambiado, menos que la suma de las raíces, es decir, x1 más x2 multiplicado por x más el producto de las raíces, que sería igual a x1 por x2. Esto es igual a 0. Entonces, de forma explícita, estas serían las ecuaciones con estas propiedades de la suma y producto de las raíces. Estos los vamos a tener en cuenta como propiedades de la ecuación de segundo grado.